Sus obras son juzgadas por los críticos desde perspectivas muy diferentes. Su arte, como las creaciones auténticas, produce sentimientos y sensaciones muy distintos. Es el arte el que debe tomar la palabra cuando el artista ha cumplido con el lienzo o con el hierro o con el barro, cuando ha conferido formas y colores a la materia o al papel. Nuestro invitado de esta noche lo sabe e intenta pasar desapercibido cuando alguien contempla una obra suya, un fresco o una escultura. O su impresionante Capilla del Milenio en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, quizá su creación más ambiciosa. Huye de los prejuicios y da la espalda a las modas y a las tendencias. Sabe que en arte es imposible gustar a todos. Quizá por ello intenta ser fiel a sí mismo, a sus principios y a su forma de entender la creación artística. Esta noche visita el plató de Trivium Cristóbal Gavarrón. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Saludos, muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy nació en Mula, se crió en Valladolid y ha sido aducido para el arte por Nueva York. Lleva más de 40 años dedicado a la creación. Son solo unas pinceladas, porque antes de presentarle, déjenme que le dé la bienvenida a Maru Lozano. Buenas noches. Buenas noches, Pastor Martínez, buenas noches. Y ahora sí le presentamos al que va a ser nuestro protagonista de esta noche, Cristóbal Gavarrón. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros por haberme invitado. La verdad es que es un verdadero placer porque tiene usted enfrente a 3 amantes del arte y desde luego nos gusta mucho el poder tener artistas de su categoría sentado y poder tener una conversación distendida con usted. Así que para nosotras de antemano ya va a ser un verdadero placer esta para entrevista. Mí también, ¿eh? Si le parece, vamos a empezar por cómo nace esa vocación artística. Hemos dicho que lleva usted más de 40 años dedicado a la creación en general. Han sido pintura, escultura, arquitectura, muchísimas cosas. Pero ¿cómo nace esa verdadera vocación o cómo se da cuenta Cristóbal Gavarrón que es a eso a lo que quiere dedicar su vida? Yo desde pequeño, parece una cosa muy socorrida, pero es verdad, desde pequeño siempre quise ser pintor, siempre desde muy pequeñito. Mientras que otros niños les preguntaban y querían ser bomberos o querían ser pilotos o cualquier cosa de esas, yo quería ser pintor. Entonces, claro, era una vocación muy temprana, muy objetivada en donde quería ir, y entonces toda mi vida he tenido el sentido de intentar hacer lo que me gustaba, y eso me ha permitido el no tener dudas, el tener dudas de que quería ir por ahí y tener un camino claro, y ese camino se ha continuado y estamos aquí, ¿no? Toda una vida ya dedicado a esa ilusión de niño. Buenas noches, Cristóbal. Usted comenzó trabajando desde pequeño, ¿no? Haciendo pequeñas cositas, pero sí que es cierto que muy pronto ya pudo exponer, tuvo esa gran oportunidad. Lo hizo aquí en España, lo hizo en Nueva York también, siendo muy jovencito. Usted comenzó trabajando muy cercano al hiperrealismo, podríamos decir, pero de repente, los años 60 aproximadamente, hay un cambio totalmente radical y comienza lo que hoy conocemos como la obra de Cristóbal Gavarrón. Sí, yo creo que es un cambio que se produce en muchísimos artistas, ¿eh? En mi caso personal, siempre al principio un pintor quiere pintar lo que ve, ¿no? Y sus aprendizajes son de los clásicos, de los grandes clásicos. Los grandes clásicos eran figurativos. Entonces el artista primario ve la obra de Velázquez o de Goya, la ve bajo un prisma exclusivamente de la figuración. Luego, cuando ya eres más mayor, cuando ya profundizas más, te das cuenta que no solo es figurativo, hay algo más. Pero la ve de una manera, el artista primario la ve de una manera muy figurativa. Entonces tú intentas copiar lo que estás viendo, copiar la naturaleza. Cuando se produce esa ruptura de la que me habla, es cuando yo me di cuenta de que yo no quería pintar eso, me daba cuenta que estaba vacío lo que estaba haciendo. Yo pongo un ejemplo siempre que es bastante sencillo. Yo quería pintar, por ejemplo, una manzana. Y en la primera parte de mi vida
pintaba la manzana con sus coloridos, con sus brillos, con la luz que me dedicaba a poner para que tuviese contrastes. Y aquí me da vacío. Y luego me di cuenta, que es cuando rompo, con que yo no quiero pintar la manzana. Y es lo que empiezo a descubrir a Velázquez, que quiero pintar el olor de la manzana. Y claro, no se puede pintar el olor de la manzana de esa manera figurativa. Por lo menos yo no me encontraba con la forma interesante para mí, de mi propio camino, de elegir cómo hacer lo que yo quería de manera figurativa. Y es cuando emprendo esa ruptura que me hace pasar a todo lo contrario, o sea, me hace pasar a un sentido abstracto, brutal y aparte de eso, desprovisto de cualquier cosa, nada más que con muy poca información en la obra. Y ese es el cambio que usted me comentaba. Buenas noches, Cristóbal. Tanto es así ese cambio tan radical que usted hizo hacia la abstracción, que fue configurando un estilo propio que hace que prácticamente se puedan identificar sus obras, ¿no? Claramente, aunque a usted no le gusten las definiciones dogmáticas acerca de lo que hace. Por eso, ya que le tengo delante, ¿cómo podría usted definir lo que hace que pueda ser una buena definición de la obra de Cristóbal Gavarrón? Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Muchísima gente ya le pone nombres, ¿no? Pero siempre es porque se intenta acotar. Para entender algo, sí. Sí, pero es muy difícil. Yo mismo no puedo definir. Yo lo que hago, y siempre lo comento, es, yo hago una obra honesta. Hago lo que me gusta, con la honradez de hacer lo que sé, intentando que eso tenga un cuerpo de continuidad. Nunca estoy en la moda, nunca me gustó estar en la moda, pero no es que no esté en la moda por no estar en la moda, sino nunca coincido con la moda. O sea, yo voy haciendo la obra que voy sintiendo y me da igual lo que esté imperando en ese momento, en otras tendencias. Y eso también, que parece que es una desventaja aparentemente, luego es una ventaja porque tampoco estás esclavo de lo que otros pueden decidir lo que es del momento o no es del momento. Usted, como ha dicho, no le gusta definir su obra, es muy complicado, pero sin embargo, por muy complicado que sea definirla, sí que es fácilmente identificable. Sí. Porque cuando alguien ve algo de Cristóbal Gavarrón, además enseguida sabe que es suyo, entonces a lo mejor las definiciones son complicadas, pero sí podríamos decir que su obra es auténtica. Sí, no es auténtica, por lo menos es honesta, ¿eh? Y sí que es verdad que la obra, yo creo que eso es lo importante, que el lenguaje de la obra es reconocible por la gente, por muchas diferencias de motivaciones tenga la obra, diferentes ideas que se pueden establecer o las diferentes series, siempre se reconoce. Yo creo que esa es la gran ventaja. Los títulos y nombres depende de cada crítico, pone una definición, con lo cual no hay forma de saber a qué se queda cada uno, ¿no? Es usted pintor, muralista, grabador, dibujante, ha hecho también escenografías, si no me equivoco. ¿Hay algo que se le resista a Cristóbal Gavarrón a día de hoy? Intento que no, pero no porque me plantee un reto, sino simplemente porque soy una persona bastante curiosa y me gusta investigar con materiales diferentes, con ideas diferentes, y eso es lo que me parece que es el reto, ¿no? El reto de conmigo mismo. Y me gusta, y como me gusta además, me gusta hacer cosas con las manos, pues hago las cosas más insospechadas, o pretendo hacerlas, y toco la cerámica, y toco un poco todo, ¿no? Pero cuando me gusta, o sea, cuando quiero hacer ese elemento con ese material. No hago cerámica por hacer cerámica, por ejemplo, o pintura, sino cuando tengo una idea. La primera parte que veo es cómo es la idea, lo segundo que hago es en qué soporte lo voy a hacer, si va a ser tridimensional, una escultura, si va a ser un mural, si va a ser una pintura, si va a ser una cerámica. Empiezo a pensar la idea que tengo, cómo puedo expresarla y cómo puedo comunicarla mejor, y es lo que me da el soporte. Después viene otro problema, que es la escala, es pequeña, es mediana, es grande, qué medida tiene que tener. Es más complejo de lo que parece. O sea, a partir de que tienes la idea, la creación de esa idea comporta definir cómo llevarla físicamente, ¿no? Y ahí es donde empieza a ver los materiales. Para mí, los materiales son una forma de intentar
expresar con más fuerza algo, pero para mí es lo mismo todo, tengo una idea, tengo que comunicar porque siento la necesidad de transmitirla. Eso le iba a preguntar. Le pasa a muchos artistas, ¿no? Que el arte y sus creaciones no son simplemente un trabajo, sino que es una forma de expresar y de sacar fuera, ¿no? lo que uno tiene dentro. Claro. ¿Qué es lo que hay en el interior de Cristóbal Gavarrón que nos puede ayudar también, ¿no? a comprender un poco el porqué de todas esas creaciones? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene necesidad de expresar algo, todo el mundo. El problema de que por qué no puede expresarlo es porque, en principio, con la enseñanza que tenemos es cercenada normalmente. Cualquier expresión de poesía, de pintura, de cualquier cosa es cercenada por una realidad de los sistemas de enseñanza. El segundo punto es que cualquier persona puede necesitar expresar algo, pero no saber el cómo. No tiene la cocina, no tiene la tecnología para saberlo. Y eso es un poco la profesión. Tienes que aprender a definirte, si eres pintor o escultor, tienes que definirte qué herramientas tienes para poder expresarlo. Por lo tanto, todo el mundo tiene que expresar. ¿Qué tengo que expresar yo? Bueno, por lo mismo que todo el mundo, exactamente igual. La angustia que vive la sociedad, la falta de libertad que puede haber, el amor, la muerte, cosas muy normales, cosas muy de andar por casa, digamos, pero en el fondo muy trascendentales, que van siempre unidas al hombre. Por eso digo que lo que yo quiero transmitir es lo mismo que podría transmitir todo el mundo. Lo que yo he encontrado un sistema, he encontrado una forma de transmitirlo. Además, en esa forma de transmitir lo que usted lleva dentro a través de sus obras, usted le da mucha importancia a que el espectador sea el que saque sus propias conclusiones, ¿no? Le gusta que cuando alguien contempla su obra sea él el que llegue a su definición o al concepto que a lo mejor no tiene nada que ver o es opuesto, por ejemplo, a lo que usted ha querido expresar, ¿no? Claro, le gusta dar esa libertad. Eso es el arte con letras grandes, ¿no? Cuando uno hace una obra, el acto de creación está hecho en el cerebro. O sea, a mí no me haría falta crear una obra porque como acto de creación yo ya la he creado en la mente, ¿no? Es un sueño o es como tú quieras llamarlo, es algo que tienes ahí, con eso te puedes conformar. El problema es cómo transmitirlo. Y entonces la transmisión la tienes que hacer a través de lo que decía del oficio. Y tú transmites aquello. Da igual en qué estilo, sirve igual. El arte, ¿cuándo es grande? Cuando transmite algo. O sea, el arte es arte cuando tiene un espectador enfrente, un oyente, si es música, cuando hay alguien que recibe ese mensaje. En ese momento se puede convertir en arte. Antes no. Si no sale de la cabeza, sirve para el creador, pero no sirve para la sociedad. Y el arte debe ser, importantísimo, un reflejo para ayudar a la sociedad. Debe ser una forma de completar a las personas. Por lo tanto, hay que realizarla. Y el hecho de que alguien pueda recibir un mensaje diferente a lo que ha querido hacer el artista no es importante. Es importante para él. Nos pasa a todos. Si cogemos una obra, una novela, la leemos hoy, tenemos un impulso dependiendo de cómo estemos, si estamos bien con nuestra pareja, si estamos mal, si tenemos el trabajo, una gran cantidad de cosas nos hacen recibir el mensaje de la novela de una manera, porque intentamos adaptar, aprender de lo que vemos, de lo que estamos leyendo, con lo que estamos nosotros viviendo. Pasados los años, si volvemos a leerla, tenemos otros impulsos. No te digo nada con la música, que depende de la sensación personal que uno tenga en unas circunstancias, que la música recibe de una manera y de otra diferente. Es lo más abstracto que hay, mucho más que la pintura. Por lo tanto, unimos ya. El arte es importante si lo recibe alguien, y segundo, si le abre algún camino. No es importante que le abra solamente el camino que quiere el artista, sino que la libertad de interpretar, de provocarle sentimientos, da igual que sean positivos, negativos, buenos, que provocar a esa persona que se abra en su cerebro es lo que permite que esa obra que se acerque más a que sea arte.
De ahí me imagino, Cristóbal, que le guste tanto la escultura pública, ¿no? Salir al encuentro de la gente y provocar ese tipo de sentimientos. Creo que mañana, a más tardar, van a Ámsterdam, precisamente a una muestra de escultura pública, se llama Art Suite, en la que hay una importante presencia de su obra, creo, de la serie Los silencios de Colón. Cuéntenos un poco cómo es esta experiencia. Bueno, esta exposición es una exposición la más importante de Europa en escultura pública. Hay una rigurosa selección de artistas que muestran bajo un comisariado lo que quieren indicar en cada año, ¿no? Y este año nos han salido 45 artistas de todo el mundo. De España está Picasso, Chillida y yo. Yo estoy con 10 obras con Los silencios de Colón y se transmiten, o se trata de transmitir, provocaciones en 2,5 kilómetros. O sea, las esculturas se colocan en 2,5 kilómetros, la gente va recorriendo, dialogando con la rapidez o la lentitud que ellos quieran dar, solos o en compañía de, ¿no? En familia, como quieran, de tal manera que se transmite, por un lado, esa sensación de encuentro de la obra pública, y por otro lado la sensación de manejar el tiempo que tú vas a ir viendo cada obra en función de tu propio interés o el propio interés de la obra. Y eso es una cosa pues doblemente interesante, como público, como encuentro, y luego como elección de la persona que va a dominar su tiempo y lo va a dialogar con otros. Y es un acto bastante importante, ¿no? Y que, no sé, tal y como está el mundo de la cultura y de artistas contemporáneos suyos que quizá a lo mejor no encuentren reconocimiento, que le llamen solo 3 españoles para una muestra tan importante, ¿cómo se siente usted cuando ve que todavía puede acudir a este tipo de eventos tan importantes y cuentan con su obra? Bueno, lo importante es mostrar la obra, ¿no? Si lo muestras al lado de artistas que tú respetas, como artistas de peso incuestionable, pues hombre, muchísimo mejor, porque siempre tenemos, aunque no queramos, cada persona intenta siempre no medirse con alguien, pero al final te mides. Entonces el estar con otros artistas que son muy importantes, son grandiosos, hace que tú, vamos a ver si puedes resistir, que el público, el espectador, pueda aguantar mi obra junto a esos grandes artistas. Siempre es bueno, ¿no? En el caso de esta exposición, de cualquier otra, lo que decíamos al principio, además de pintar, también ha optado por el mundo de la escultura y por muchísimas cosas. ¿En qué se siente más cómodo? ¿O no es una cuestión de...? No, yo me siento cómodo en todo, porque, como decía antes, cuando tengo una idea, elijo el material que va a ir. Por lo tanto, no es que yo me ponga a hacer cerámica porque estoy más cómodo, o pintura, sino que lo que determina en qué material voy a hacer va a ser lo que determine la idea. El acto creativo, cuando se ha producido, determina cuál es el material en el que yo creo que puedo expresar mejor lo que quiero, lo que pienso, ¿no? Desde el punto de vista del espectador, de la persona que ve sus obras en cualquiera de sus formas, ¿usted qué cree? ¿Que para entender el arte, para entender sus trabajos o los de cualquier otro artista, para entender el arte hay que estudiarlo, hay que haberlo estudiado previamente, o simplemente hay que sentirlo, o las dos cosas? Bueno, las dos cosas y más, ¿no? Pero las dos cosas principalmente. En España no hay una formación profunda para el arte, no se les ha preparado a los niños para ver el arte, ni para ver la poesía, ni para ver nada de lo que sea artístico o en el sentido estrictamente cultural, pero en la plástica posiblemente menos. Entonces no hay costumbre, y hay muchas veces que una persona va a una exposición y si ve algo figurativo, ve un bodegón, ve una botella, ve una manzana y ve dice, oye, un bodegón, pues está muy bien, pero se queda ahí. No ha analizado si eso es bueno o es malo, porque lo único que ha pasado es que se ha quedado a las puertas, se ha quedado en la figuración, en reconocer que hay una botella y que hay una manzana, etc. Si esa misma persona va
esa persona que estoy diciendo que no está preparada, va a una exposición donde hay un abstracto o algo que no sea abstracto, algo informal, automáticamente su puerta la cierra antes. Como no entiende, se va. Y entonces dice, claro, es que yo no entiendo esto, es que esto lo puede hacer cualquiera. Unas cosas que son una especie de defensa de su propia ignorancia. El problema para el arte, o para la poesía, o para la música, o para el cine, para cualquier cosa, es horas. Para aprender un idioma se tardan horas y horas y horas y horas. Para hacer una carrera, para entender de medicina, para saber cualquier cosa, necesitas mucho tiempo. Muchísimo tiempo si eres un profesional, pero simplemente si eres una persona entendida en algo, tienes que dedicarle horas. Yo le preguntaría a cualquier persona que de esas que dice que no entiende o que es que no la gusta. Bueno, el problema es cuántas horas has dedicado a ver arte. Y te darás cuenta que muy poca gente, la gente ha visto muy poco tiempo. A lo mejor si le juntas, ha dedicado en toda su vida 2 horas, 3 horas, 4 horas. No existe ni la cocina, que tú puedas hacer tan poco tiempo y que puedas entender algo. Por lo tanto, para el arte, ¿qué hace falta? Primero, conocimiento visual, de ver y ver y ver, sin más. Automáticamente empiezas a seleccionar y a entender cosas, empiezas a sentir. Segundo, puerta abierta. Tienes que ir como un niño pequeño a ver qué hay allí, sin juicios. Y el tercer punto ya será, pues, uno ya puede indagar en profundidad, pero eso ya es para cuando has cogido el gusto, ya te pones perfectamente a indagar en cada materia, pero si no, el punto siguiente es eso, el empezar a decidir qué te produce sentimientos. Por lo tanto, el hecho de me gusta, no me gusta, por simplificar, es una cosa un poco absurda, me refiero que, pues tú tienes que ver si te provoca sentimientos. Y después es cuando te ha provocado sentimientos, puedes decir, esto no me llega, esto es malo, no me gusta, es bueno. Puedes decir eso, no significa que tengas la razón, pero sí que tienes una opción segura de que esa obra no te ha llegado. Y yo te diría además una cosa, cuando estás en ese punto, la culpa de que, por llamarlo de alguna manera, de que esa obra no llegue no la tiene el espectador, la tiene el artista. Si no ha llegado, no ha llegado, no ha sido capaz de completar todas esas emociones para esa persona. Pero esa persona tiene que estar preparada, como estaba diciendo yo, para que pueda optar a que le dé emociones contrarias, positivas, negativas, de la obra. Pero el proceso de decir me gusta, no me gusta, se produce al final, nunca cuando estás analizando o sintiendo la obra. Actualmente, perdona Paz, hay 3 fundaciones que llevan su nombre, una en Murcia, otra en Valladolid, si me equivoco, y otra en Nueva York. Estas fundaciones también cumplen esta función de divulgar mejor, de hacer algún talleres con niños, creo que hacen alguna vez en Mula. Sí. La importancia de dar otro canal si no se cumple esta formación que desde luego adolecemos en nuestro sistema educativo. Con el tema de las artes plásticas, de alguna forma también puede servir, ¿no? para ayudar a la difusión. Yo las fundaciones, cuando monto la primera, es más igual, se montan por esto que estamos hablando, por una preocupación de lo que estamos justamente hablando. Niños, es necesario desde dar la oportunidad a los niños para que puedan, cuando lleguen a mayores, a poder disfrutar de lo que es la cultura. Difusión y ayuda a los artistas jóvenes. Y el tercer punto, yo creo muy importante, es la articulación de la sociedad civil. Nosotros no estamos para sustituir las fundaciones, no estamos para sustituir a los gobiernos o a las instituciones públicas, estamos para aportar algo más, para ayudar. Pero evidentemente en la creación de una fundación, por lo menos la que nosotros hemos formado, es porque no estamos de acuerdo cómo se están haciendo las cosas desde las instituciones públicas. Entonces nosotros completamos lo que queremos en esas líneas, en ayudar a los jóvenes, que nos están ayudando, en hacer cosas para los niños, tanto la difusión como talleres, etcétera, etcétera. Y el tercer punto, y yo creo que lo más importante es, y que además es desde hace ya un poco de tiempo, desde que hace 20 años, en intentar cómo formar a personas en el mundo de la cultura a través de la educación. Y entonces las fundaciones tienen unos programas muy depurados, con grandes personalidades de las artes, de los museos, de la crítica, de artistas, que conforman
espacios de enseñanza culturales a través de la educación para que todo esto se pueda producir más fácilmente, e incluso la preparación de personas que puedan continuar o seguir haciendo por los niños y por la educación que sea más fácil el hecho cultural. Como usted ha dicho, en nuestro sistema educativo falta mucha formación sobre arte. También tenemos, el español le falta muchas veces ver más arte, visitar más museos, ¿no? Tener más contacto directo con las obras de muchos y diferentes artistas, y ahora en la época en la que estamos, donde la crisis lo rodea todo y se mete en todos los sectores, también lo está sufriendo el sector de la cultura. Entonces, ¿cómo ve usted esa situación? Porque si nos hacía falta formación a la hora de entender el arte, ahora, tal y como están las cosas, desde luego, parece que la cultura es la primera damnificada, ¿no? Lo que menos, como no interesa o como parece que es algo menos importante, pues quitamos de aquí, ¿no? Es una gran confusión y una acción negativa política, un error político tremendo. Si yo fuese presidente del gobierno, que afortunadamente no lo soy, doblaría el dinero para la cultura. La cultura es lo que nos hace libres, lo que nos hará en el futuro ser una potencia. Hemos sido una potencia culturalmente en siglos anteriores. Con la tecnología y el dinero, pese a todos estos problemas que dicen que no hay dinero, actualmente se podría hacer un país muy, muy potente. Y la cultura, aunque la gente crea que no, representa el 4,5% del PIB, algo prácticamente como es la locomoción, y la gente no se da cuenta. O sea, la cultura son muchas cosas, tocan muchísimas empresas, pero sobre todo la cultura nos va a hacer que seamos en el futuro un país muchísimo mejor, que la gente sea mucho más feliz, que la gente sea mucho más libre, que pueda pensar por sí misma. Pero no hay cuestión clara. Y en el caso económico, que es lo que parece que les preocupa más, este país puede salir por la cultura en el futuro. Tiene un proyecto, puede tener un proyecto cultural tremendo. Tiene un patrimonio increíble, superior a muchísimos países, que tienen que poner en valor, que tiene que unir al turismo, que tiene que unir a la industria de lo que es la industria cultural. Son muchas cosas, pero para eso hace falta un proyecto no separado. No se puede tratar la cultura, la música, la educación, la plástica, la literatura, no se puede, ¿no? El idioma es una parte cultural y económicamente importantísima. Ahí están los ingleses y los americanos que han hecho de esto un negocio impresionante. Y España, además, el español está con una proyección que todo el mundo quiere aprender español. En Estados Unidos no te quiero contar, pero es que está todo el mundo así. Pero no lo ven, o sea, es un problema de que lo separan en vez de tener una idea común, y sobre todo tienen una torpeza porque se fijan exclusivamente en una economía que está obsoleta totalmente. O sea, los sistemas de producción, a mi modo de ver, están ya pasados, y hay otras formas que hay que actuar. Y nosotros tenemos gente creativa en todos los órdenes, en moda, en plástica, en vídeo, por ejemplo, hay gente estupenda. Por lo tanto, apuesto por que se haga el doble, no que se quede igual. Nos gusta escucharle, sobre todo también por romper un poco, ¿no?, con esa creencia o esa imagen que a veces se tiene en la sociedad, ¿no?, de que el artista vive un poco al margen, ¿no?, de la sociedad, vive inmerso en su propia realidad y al margen de lo que está ocurriendo, ¿no? Vemos que usted, por lo menos, sí que está comprometido, ¿no?, con España, con la situación mundial, ¿no? Siempre he estado comprometido, sí. Eso también lo refleja en sus obras. Sí, sí. Y de ahí es sale... una de las preocupaciones, sí. Exactamente. Hay una de ellas que, por ejemplo, también un poco por situar a nuestros espectadores que nos gusta, y los que vivimos aquí en Murcia capital la vemos casi a diario, ¿no? Estamos hablando de esa gran escultura que hay en una rotonda en la capital, Avenida Juan de Borbón. Ya casi cuando vamos a coger la autovía vemos una especie de araña la que le llamamos de nosotros, la llaman de varias formas. Y sin embargo, para quien no lo sepa, es un homenaje al trasvase Tajo Segura. Casi nada. Efectivamente. Bueno, yo puedo contar un poco esa araña, qué significa, ¿no? Bueno, lo importante es que la ponga un nombre, araña o lo que sea, que alguien le diga algo, ¿no? Y evidentemente es una provocación encontrarse en una plaza, digamos, la primera es algo que no entiende y que
en vez de ser una escultura que va de abajo arriba, desde una base, está soportada por unos picos y que está en el aire, bueno, pues hace una provocación. Falta un complemento que no han puesto, yo creo que por el ahorro del agua y la crisis actual, y es que esa escultura se complementa y está unida a un chorro de agua que golpea en la panza de esa araña, digamos. Pero eso no está puesto nunca, y hay una luz también especial que con el agua refleja unos movimientos que parece que esa araña empieza a moverse, empieza a andar. Digo, para completar toda la idea con la que se creó. Es un homenaje al Talavera de Tajo Segura, es un homenaje al agua. Y a mí en aquel momento había un problema gravísimo, lo sigue habiendo, del agua, y yo creo que el artista tiene que estar comprometido con su movimiento, y me parecía que era una forma interesante de un grito, ¿no? De dar un grito a que necesitamos agua en esta comunidad. La araña es fluida, es una diosa que se posaba en el agua, y cuando se posaba en el agua por la sombra salían las gotas de agua y subían para arriba y se multiplicaba el agua, lo que se llama la araña. Esa es un poco la historia de esa escultura que está en esa prolongación de las calles que se encuentra en la rotonda. Pues la verdad es que es una pena, porque si ya visualmente es muy atractiva y es sorprendente encontrarse, conforme uno llega por la avenida, encontrarse con esa escultura, el agua y la luz, ¿no? Está entre la araña y en la rana. Yo he oído que también Sí, porque es lo que evidentemente no hay un retrato de cómo era fluida, digo, porque es un cuento, es una historia griega además, o sea que, pero bueno, evidentemente tanto la rana es de agua, o sea que no está mal el ajuste que hacen, pero sí se complementa con ese agua, que es un poco la subida del agua del chorro, y eso permitía, pues claro, lo que produce es una oscuridad. El agua y la luz lo que produce son una especie de luz. La luz no solamente está por arriba del sol, sino que produce una luz por debajo, y como se mueve el agua, cuando cae lo que hace es que parece que se mueve, porque hay unas ondas, ¿no? Pero bueno, cuando tengamos más agua, posiblemente aquí no estará. Perdona, Esther. En ese sentido, otro grupo escultórico suyo está en la sede del Parlamento de la Unión Europea en Bruselas, que se llama 12 Musas también. Es un conjunto escultórico que le pidieron que realizara para simbolizar precisamente esa unión, ¿no?, entre los Cuando eran 12 países. Cuando eran 12. Ahora somos 27, 28, no sé cuántas somos. Sí, se pidió que se hiciese una escultura por país. Una escultura que tenía que contener lo que yo entendía que eran las virtudes y los compromisos de cada país. Y yo creé una escultura llamada por su nombre, de cada país, y que encarnaba también lo que yo pensaba que era lo mejor de cada país. Y bueno, está en la Comunidad Europea representando a esos 12 países. Después no me han encargado el resto, hasta los 27 o 28. Su obra ha recorrido, bueno, lo vemos, ¿no?, que ha ido recorriendo, ¿no?, diferentes partes del mundo, pero sí que es cierto que, como habíamos dicho al principio, usted nació aquí en la región de Murcia, de muy jovencito se trasladó a Valladolid y después a Nueva York, donde casi podríamos decir que tiene su residencia habitual. Pero sí es cierto que aquí en la región de Murcia le sentimos como algo nuestro. ¿Cuál es su relación actual con nuestra comunidad? Bueno, hay un hecho, y es que yo he nacido en Murcia, por lo tanto ya yo me siento de Murcia, y lógicamente el estar aquí ahora, el venir con cierta frecuencia cuando estoy en España, pues también hace que lo que dices, ¿no?, un poco de sentirse de la gente. Yo estuve muchos años separado de Murcia. Yo salí a los 6, 7 años, no tenía 7 años, de Murcia, y nunca volví a Murcia. Volví en los años 70, pero de manera profesional, a hacer una serie de exposiciones en una antigua galería que existe todavía, se llama Chis. Después en una galería que tampoco existe, que se llamaba Zen. Y en otra galería que tampoco existe, que era de Albadarejo, de López Albadarejo, que creó una galería magnífica de vanguardia, y en esa época, que pudieron ser 4 o 5 años, yo venía con cierta frecuencia, pero profesionalmente,
a exponer, estaba 4 o 5 días, estaba con la gente. Y después otro salto sin venir por Murcia. Tampoco porque yo no quisiera ir con Murcia, sino porque a mí me gusta que si te quieren, tú vas a la casa del sitio de donde te quieren. Si no te llaman, tampoco tienes que hacerte presente. Y bueno, en aquella época no se me llamaba, no había ningún interés. Se produjo esa especie de casamiento o de enamoramiento que continúa hasta ahora, porque en Mula, el alcalde de Mula y la corporación vinieron a visitar y a inaugurar, que inauguraba la reina, una de nuestras sedes del nuevo museo que se había creado en Valladolid. Después de la fundación se creó un museo que se hizo ad hoc para toda la colección. Entonces vinieron y me propusieron el hacerme hijo predilecto de la ciudad de Mula. Me hizo ilusión, dije que sí, y a partir de ese momento ha sido una continua venida. Siempre que estoy en España procuro venir, con lo cual puede suponer eso. Yo vengo a España 3, 4, 5 veces, pues 3, 4, 5 veces que vengo a Murcia. Además, precisamente sus fundaciones están en Murcia, en Valladolid y en Nueva York. O sea, claro, las 3 ciudades que han marcado, por ejemplo, su vida, ¿no? Claro, mis 3 sentimientos, ¿no? Valladolid la monté porque era la ciudad que me había acogido, la ciudad que me dio la niñez, ¿no? La que me propuso un poco mis primeras educaciones, la que hizo mi primera exposición. Yo hice mi primera exposición, evidentemente, muy humilde y con un sentido que fue con 14 años, con 13 años, en el Colegio La Salle de Valladolid, en el patio, poniendo con unas chinchetas los dibujos, pero que eso parece que no, pero fue importante para mí, ¿no? Para un niño que le dice el cura encargado de arte que a ver si puedo hacer esas, pues es importante, ¿no? Y monto la primera, me parecía que era lógico montar la primera fundación para cambiar desde origen lo que yo quería cambiar, lo que hemos hablado antes de los niños, de las becas para los jóvenes, etcétera, etcétera. La segunda fue Nueva York y la tercera fue mi tierra. Un poco marca un poco mi vida. Exponer en Nueva York era un poco de tan joven, ¿Cómo lo vivió usted? Llegar tan pronto a lo que muchos son considerado la cima, ¿no? Sí, bueno, del arte. Pero yo tenía una gran ansiedad de salir fuera, siempre quise salir fuera, siempre salí muy pronto. Yo con 16 años me marcho a París, además en un momento que era muy difícil salir de España y complicado, y además quería comerme el mundo en París, luego me di cuenta que no me comía nada, ¿no? Y era que yo era más complicado de lo que yo pensaba, pensé que era tan fácil como hacer una obra. Y después volví a intentar, luego viví un tiempo en Venecia y otro tiempo en Roma, y me refiero que yo siempre he tenido la intención de salir de mi zona. ¿Y su familia no intentaba retenerle? No. He tenido la suerte de, primero con mi padre que me animaba, otros padres te decían que querían que fueses algo, ¿no? Porque en aquella época normalmente los padres retenían esos impulsos, ¿no? Yo les cuento una cosa que es una anécdota simpática. Cuando yo tenía 16 años, mi padre presumía mucho. A mí a solas me daba mucha caña, me decía que no le gustaba lo que hacía y tal, pero después defendía la obra como nadie, ¿no? Y entonces le presentaba a unos amigos suyos y le dicen, bueno, mira, mi hijo es un pintor fantástico, no sé qué, tal. Y dice, sí, pues muy bien, pero ¿qué estudias o en qué trabajas? O sea, que en el fondo aquella persona no consideraba en aquella época que pintar fuese algo interesante. O sea, lo que era interesante, ¿qué estás estudiando o en qué estás trabajando? ¿Y alguien de su familia tenía esa rama? ¿Viene de genética o usted es la rara avis de...? Sí, yo no tengo nada más que una connotación. Mi tío, el hermano de mi padre, era un hombre, Mario Gavarrón, que era un hombre que fue importante, un actor de cine y un cantante, estuvo en Hollywood y hace muchos años, claro. Y es la única rama de esa cosa de punto de locura de lo que es esto, ¿no? Pero no en pintura y nada más.
Pues si os parece, chicas, nosotros vamos a hacer un alto en nuestra conversación de esta noche, nos marchamos a publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en Trivium esta noche, estamos hablando con Cristóbal Gabarrón. Retomamos nuestra conversación hablando precisamente ahora de la última exposición que tiene usted aquí en la región hasta el próximo mes de septiembre. Estará en Cartagena, por un lado estará una parte en el Murán y otra en el Teatro Romano. Háblenos de esa exposición, Antagonía matérica, si no me equivoco. Sí, como dice el título, es materiales totalmente diferentes, que es lo que hablábamos antes. La exposición está montada y está dirigida para indicar al espectador de que hay una serie de ideas que se transmiten, unas a través de una materia, concretamente es la cerámica, otras a través de lienzos, otras a través de murales, otras a través de escultura, diferentes materiales de escultura, y otra que muestra la última tendencia de lo que estoy haciendo, que son materiales de última generación, en la cual son fibra de vidrio, tratadas de una manera muy especial en pintura, porque la fibra de vidrio, para que se dé una idea, un barco que veamos ahí en el Mar Menor, eso es fibra de vidrio. No admite ninguna pintura, tan solo admite unas capas muy finas que cada año hay que darlo porque se despegan o meterlas al fuego, pero se puede meter un color, no se puede meter más. En el momento que empiezas a meter más colores, aquello se desprende porque no liga. Entonces, mi investigación última ha sido trabajar con cientos de colores que están como si estuviesen pintados como si fuese un lienzo. Pero realmente hay una tecnología y una investigación que me ha permitido tratarlo como un lienzo, siendo un material muy rebelde. Y ese material también, diferente a todos los demás, se muestra en esa exposición. Por lo tanto, las dos exposiciones lo que muestran es toda esta antagonía de materiales y de medidas, ¿no? Hay murales en la sala principal del Teatro Romano, hay un mural de 8 por 4 metros, hay otros murales más pequeños, pero murales. Para que una idea, son 3 murales, toda una sala gigantesca, es la sala del muro. Y en el mural pues hay todos esos materiales, escultura, pintura, cerámica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay además una serie, Empalados, que lo explicaba usted el día que vino a presentar esta exposición, que viene a reflejar un poco, ¿no?, cómo se sienten muchos en estos momentos actuales que atraviesa la sociedad española. Sí, cuando yo creé esa obra no estaba en la actualidad de lo que está pasando. Lo que pasa es que esa obra ahora es testigo de... yo era un elemento mucho más general o más global, era el ser humano, cómo se estaba empalado. Todo el mundo sabemos lo que ocurría antiguamente, que empalaban a una persona en un palo, Lo que yo he transmitido esa idea de manera de que cómo la sociedad y las cosas están ocurriendo en todo el mundo hacen que empalen a la humanidad a diferentes hechos y lo destrocen, lo abran en canal sin importarle el sufrimiento de mucha forma, no solamente físico, sino psíquico. Sí. Y claro, esta es una de las partes que ahora evidentemente viene perfecto para esa idea, ¿no? Mucha gente se la está destrozando. Simplemente una persona que está parada no solamente tiene el problema económico, tiene el problema psicológico de no sentirse útil. Y eso es muchísimo peor todavía que lo económico. Lo económico es urgente porque tienes que comer, pero lo otro también es muchísimo más duro y no se ve. Y por eso tiene esa actualidad en Empalados. Además es sorprendente porque esta es la primera exposición que tiene usted en Cartagena, es la primera vez que se expone en Cartagena, ¿no? Es llamativo, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente al exponer allí o cómo surgió la idea de llevar la exposición hasta Cartagena? Bueno, pues la verdad es que no sé cómo surgió, creo que, bueno, no lo sé realmente no lo sé muy bien, sería como siempre que solicitan o se dialoga o se habla para montar algo. Y posiblemente porque en Cartagena nunca había expuesto y lo lógico es que Cartagena también viese mi obra de manera pública. Yo estoy muy contento de Cartagena.
Yo no me esperaba la fuerza que tiene Cartagena y la recepción que ha tenido, ¿no?, la obra. Ya de por sí, después ya me he enterado estando allí, que es normal, o sea, que en Cartagena, bien por los turistas, bien por la propia gente de Cartagena, acuden en masa a ver la obra. Yo estaba emocionado, yo di 2 talleres antes de ayer, y estaba emocionado porque veía colas, como en Estados Unidos, o sea, como en Nueva York. Yo veía, la primera vez que veía, quitando el Prado en algunas exposiciones puntuales, veía colas esperando para entrar no digo ya solamente a mi exposición, me imagino que a todas las exposiciones, porque veía colas por todos los lados. Y eso me pareció que era muy importante, muy importante. Y he encontrado que Cartagena tiene un pulso, yo creo, muy potente en lo que es cultural. En música, por ejemplo, me estuve enterando bien, está estupendo, hay muchos elementos, hay mucha inquietud cultural. Hablamos de Cartagena, una ciudad milenaria bañada por el mar Mediterráneo que tiene un importante patrimonio, pero vamos a hablar de otra ciudad y de otra obra, Mar de Almendros. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Pues Mar de Almendros es un mural expuesto, huele todavía. Me decían cuando está expuesto en el Teatro Romano, me decían, huele todavía, pues claro, lo he terminado para la exposición prácticamente, ¿no? Y tarda muchos meses todavía en irse el olor del óleo y del pigmento. Mar de Almendros es un mural que yo preparé exclusivamente para regalárselo a el pueblo de Mula a través de la colocación, de situarlo en el sitio donde radica un poco el pueblo, ¿no?, donde radica el poder del pueblo, que es en el Salón de Plenos, donde se reúnen las fuerzas políticas representativas del pueblo para discutir lo que es bueno o malo para esa ciudad. Y entonces es justo una medida para una pared, pensado para la donación, y el motivo es porque yo hice un proyecto que me parecía hace 4 años, que yo propuse un proyecto, una instalación, descubrí de buenas a primeras un mar de almendros, un paisaje lleno de flor casual, ¿no?, que dura 8, 10, 15 días por Mula, cientos de hectáreas de almendros en flor, y me impactó muchísimo. Y yo propuse un proyecto internacional que era cubrir con la belleza que significa no saber cuándo va a ocurrir el hecho, ¿no?, estar preparado para que todas esas cientos de hectáreas se hiciera una instalación para que la gente viniera a visitar esos espacios de fuera, y que hubiese moda en la naturaleza, o sea, en ese espacio, se pudiera, la gente de teatro de Murcia pudiera hacer pequeños teatros dentro del espacio natural, que es otro punto importante a rescatar y a luchar por él. Bueno, y así todas las acciones culturales, que había muchas. Era una especie de fiesta que iba a durar lo que durase la floración, 8, 7, 10 días, 15, y que tenía que comenzar como un pistoletazo de salida el día que se avisase que empezaba la flora a nacer. Eso tenía una garra bastante grande. No se pudo hacer por una serie de circunstancias que no vienen al caso, algunas yo diría torticeras, pero no es el momento ahora de hablar de ello, pero me quedó la impresión importantísima de ese hecho. Y cuando yo pensé regalar ese mural a Mula, pensé que la esencia de lo que yo había sentido quería plasmarlo en un mural. Y esa es la idea, representa mi idealización de lo que era en aquel momento, mi impresión de ver todo aquel mar de flores, de almendros, y el tratamiento es bastante romántico, por expresarlo de alguna manera, y bastante oriental, casi japonés, ¿no? Entonces, ese mural que ahora se encuentra en la exposición que usted tiene en Cartagena, cuando termine la exposición, ¿se irá para...? Falta un trámite, o sea, yo he donado ese mural, sí, tiene que ser aceptado por todas las fuerzas, si no tiene sentido, no por mayoría, sino por unanimidad de las fuerzas
políticas, porque representan a todo lo que son. Sí, y espero que pues no creemos ocurra que habrá así. problema. Y si no, pues no pasa nada tampoco. ¿No? Nos regala a nosotros. Lo tendré claro. Lo ponemos Puede aquí. quedar muy bien en Laucano, o sea, no pasa nada. Bueno, hemos hablado de esos murales que son gigantescos, que denotan también el gran trabajo del artista. Usted es una persona muy inquieta, que experimenta, como nos ha comentado a lo largo de la entrevista, con muchos materiales y que trabaja muchísimas horas en su estudio. Es un trabajador concienzudo que cuéntenos un poquito, no sé, creo que hasta hay veces que se mete por la mañana y sale de madrugada. Sí. Bueno, primero el trabajo yo creo que es una gran fortuna. El trabajo que amas de algo que tú quieres es mucha mayor fortuna, y entonces lo único que queda es que si tú estás disfrutando con el trabajo que haces, las horas no tienen mucha importancia. Lo que marca es que se termine el espacio de idea que tú quieres. Entonces puedes salir por la mañana entrar por la mañana y salir por la noche, evidentemente. Yo me gusta trabajar mucho en lo que estoy haciendo, en mi estudio, y es donde soy más feliz, ¿no? Ahí es donde me encuentro mucho mejor. Quizás porque no discuto con nadie, estoy ahí trabajando solo, ¿no? ¿Y nos puede decir en qué está metido, en qué está trabajando, o prefiere, o ese tipo de cosas No. prefiere guardarlas hasta que no estén terminadas? No, estoy trabajando un poco en todo, trabajo a la vez en varias cosas. Ahora mismo estoy trabajando en escultura, estoy trabajando en pintura y estoy trabajando en un proyecto importante para Estados Unidos, escultórico muy importante, pero siempre es así, me refiero que normalmente yo trabajo y después la obra se recoge y se conforma y se expone, no preparo una cosa para una exposición, sino que lo que hay se modula y se pasa a una exposición. Además de trabajar para todo este tipo de obras, para estas exposiciones, que esperamos ver muy pronto también aquí en España, también hace charlas, imparte cursos. ¿Cómo es ese contacto del artista con el público, ¿no? con los ciudadanos? Bueno, yo creo que personalmente no es una persona que le guste mucho estar... No porque me gusta la enseñanza, que sí que me gusta la enseñanza, ¿no? Que me guste estar haciendo charlas. No soy una persona... Pero sí que he llegado a una conclusión de que es importante, si quiero transformar lo que yo quiero transformar, tengo que dar un paso más. No puedo quedarme en la comodidad de estar solamente en el estudio trabajando. Debo hacer talleres para los niños y creo en que los niños son importantes para el futuro de darles formación. No solamente puedo crear una fundación, sino que si puedo, debo intentar yo también dar talleres directamente a los niños, que es la forma mejor, ¿no?, de poder transmitir lo que yo quiero. Las charlas evidentemente son para difundir, para explicar o para hacer entender el hecho creativo, el proceso de una obra. Por lo tanto, eso es la justificación de lo que... Pero donde yo me encuentro más a gusto, de verdad, es en el estudio. Y he estado una época que no hacía esto, o sea, al principio, durante años, no hacía nada de esto porque era mucho más egoísta, digamos. Estaba en mi estudio trabajando, estaba fenomenal. Ahora he entendido que hay que hacer otras cosas que son importantes. ¿Y cómo es ese contacto con los niños? Porque los niños tienen algo maravilloso, que es que ellos dicen siempre lo que piensan. Cuando ven una cosa, entonces ese contacto directo, esa sinceridad que tienen... Eso es maravilloso, eso es tremendo. Yo siempre les pregunto a los niños, les preguntaba ayer en el último taller, les preguntaba primero si se habían divertido. Y cuando los niños dicen todos sí, te llevas una emoción. Segundo, si habían aprendido algo. Sí, te llevas más emoción. Y el tercero es si quieren repetir conmigo hacer otro taller. Y eso ya es una emocionante sí tremendo, ¿no? Bueno, eso no es impagable, eso, cuando recibes ese tema. Y luego los niños evidentemente tienen la frescura que no tenemos los adultos, que estamos amoldados a lo que es la relación social. Y eso a todos nos hace no decir lo que queremos y disimular lo que no queremos molestar a los demás. Pero los niños no, los niños dicen lo que sienten y eso tiene sus ventajas más que inconvenientes. Es que te lo dicen y lo tienes que tomar como es. Y en lo que es la recepción de lo que es la plástica, los niños son muy, muy agradecidos. Quieren recibir, quieren aprender de una manera muy rápida y lo ves porque
les dices una cosa. Nosotros hemos hecho en un taller un mural de 12 metros, de 9 metros de largo por 1,20 metros. Lo hemos hecho en 45 minutos. Lo han hecho ellos. He explicado una serie de cuestiones rápido. Expliqué un taller de cerámica, que es complicadísimo, porque el manejo del barro con la humedad es muy complicada. Manejar para que no se vaya el grado de humedad hace falta tiempo. Bueno, pues en 45 minutos de taller lograron hacer un plato con un elemento. Eso me parece que es fantástico. Un adulto no lo haría. O sea, ellos tienen una capacidad porque se concentran en lo que le estás diciendo y luego sacan su personalidad y es una maravilla, son muy, muy creativos. Es cuestión de los adultos que no le cortemos, tarea de los adultos que no le cortemos esa sensibilidad que tienen y esa predisposición. Además, la pintura tiene muchos beneficios en su desarrollo cerebral. Por supuesto. Hay un programa del laboratorio Hodge que emplean la pintura para solucionar problemas psicológicos, aparte de equilibrar a los niños. Eso, hay unos estudios fantásticos, por lo tanto, claro que es importantísimo para un niño. Lo primero que hace un niño sin saber el hecho es rayar, es coger cualquier cosa, lo que le das automáticamente quiere transmitir, es innato en él. Por lo tanto, hay que intentar encauzar todo ese potencial, no reñirlos o no decir que el burro tiene 5 patas y tiene 4 y cosas de esas, ¿no? Eso no puede ser, hay que dejar a los niños que crezcan. Como nos ha estado contando a lo largo de nuestra conversación, que ya está llegando prácticamente al final, hace muchísimas cosas, no para. ¿Cómo consigue compaginarlo todo? La fundación, la obra artística, las charlas, los talleres, ¿cómo consigue llevarlo todo? Bueno, la fundación no llevo yo nada, ¿eh? La fundación yo puse la idea y luego mis hijos y unos equipos muy profesionales son los que realizan y levantan y sujetan y hacen crecer las fundaciones. Yo eso no toco nada, ¿no? Me cuentan las cosas de vez en cuando hay un rato, pero evidentemente ahí no hago nada. Compaginar estudio y charlas y tal, complicado. Tengo muy poquito tiempo y aprovecho, por ejemplo, que he venido a Murcia y he dado 4 talleres, y he dado 2 charlas y he tenido 3 entrevistas de televisión, me refiero. Procuro concentrar fuera del estudio toda esa serie de cuestiones. Es la forma de compaginarlo. Y para terminar, reconectando un poco todo lo que hemos hablado, estábamos diciendo pues eso, que un artista no pinta un cuadro o no hace una escultura, sino que realmente pinta lo que siente. ¿Cómo se siente en esta etapa vital de usted? ¿Cómo se siente Cristóbal Gabarrón? A nivel creativo yo creo que mejor que nunca. Yo empiezo a entender 2 cosas. Una es la vida. A mi edad empiezo a entender cómo funciona la vida, que no es fácil. Y eso es muy importante en función de lo que voy a decir ahora, porque eso es vital para mi trabajo, ¿no? Y empiezo a entender por qué hago lo que hago. Cómo lo hago, no porque pinto, sino por qué pinto lo que estoy pintando, por qué esculpo lo que estoy esculpiendo, ¿no? Y empiezo a entenderlo ahora, no creía que lo había entendido en otros momentos, pero realmente ahora es cuando lo empiezo a entender. Y ahora estoy, yo creo que en unas facultades plenas, creativas, y creo que estoy haciendo más que nunca, soy capaz de concentrar, sintetizar más fácilmente los sentimientos que yo quiero producir. ¿Cuáles son esos sentimientos que quiere producir? Lo que hablo, cosas muy simples. El amor, cosas que nos preocupan a todos. El amor, la muerte, la vida, la soledad, cosas muy, muy simples, pero muy vitales. Que muchas veces se nos olvida, ¿no? O no las tenemos todo lo presente que deberíamos. Pues yo creo que son las más importantes, lo único importante, porque estamos en una época en que las prioridades no son los valores, ni son los sentimientos, son el dinero, son lo económico, ¿no? Pero si uno no se orienta, si no se centra en esos valores, en esos sentimientos, pierde el camino, ¿no? Pierde el rumbo y ahí está la persona totalmente perdida.
Pues a mí me parece que es un buen resumen para terminar esta entrevista. De verdad, se lo decíamos al principio y ahora se lo volvemos a repetir al final. Ha sido un verdadero placer poder charlar esta noche con usted y ha sido un placer tenerle en la región de Murcia y esperamos que vuelva más a menudo. Bueno, si me aceptáis rápido, no hay problema. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Chicas, buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes les esperamos el próximo martes a partir de las 10:15 aquí en Popular Televisión. Hasta entonces, que sean felices.